A ver, financieros, corre y se va corriendo, vámonos para explicarles por qué podemos aseverar que con relación a los fideicomisos se puede hacer todo. Y cuando les dije que es un contrato, que es un acto de comercio, que es un acto precisamente mercantil, que es un mandato, y les digo que con los fideicomisos se puede hacer todo, cuando tratamos el fideicomiso, ¿verdad?, de garantía, pues se advierte que tratándose de fideicomisos de garantía sobre bienes muebles, entonces esta es la excepción. Las partes podrán convenir que el fideicomitente o los fideicomitentes tendrán derecho a que, estamos hablando, ¿verdad?, que puede haber un fideicomitente, puede haber más de un fideicomitente, entonces por eso decimos fideicomitentes, y solamente grábenselo tratándose de fideicomisos de garantía sobre bienes muebles. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho con relación al Código de Comercio, ¿verdad?, y al Código Civil Federal? Y en ese sentido, bueno, pues en el caso del Código de Comercio todavía nos referíamos, ¿verdad?, a este tipo de fideicomisos de garantía sobre bienes muebles. Naturalmente los fideicomitentes van a tener derecho. Estamos hablando de los fideicomitentes, no estamos hablando de los fideicomisarios ni de la fiduciaria, estamos en el caso de los fideicomitentes. Sus derechos van a ser el uso de bienes fideicomitidos. De ahí ocurren muchas sorpresas cuando analizamos las legislaciones tributarias. Dicen, ¿cómo que el mismo fideicomitente va a hacer uso de los bienes fideicomitidos? Sí, sí se puede, pero tratándose de fideicomisos de garantía sobre bienes muebles. Entonces primero tiene que ser de garantía y luego tiene que ser sobre bienes muebles. Pero fíjense, ¿para qué? Para lo anterior tendrán derecho a combinar los bienes o tendrán derecho a emplear los bienes en la fabricación de otros bienes, y lo anterior siempre y cuando en estos dos últimos supuestos su valor no disminuya y los bienes producidos pasen a formar parte del fideicomiso de garantía en cuestión. Conclusión, van a garantizar que el precio de los bienes fideicomitidos o afectos en fideicomiso no disminuyan, y además van a poder utilizar esos mismos bienes para los efectos de fabricar otros bienes, y naturalmente van a tener también la obligación de hacer y de tener las garantías en cuestión para poder garantizar, ¿verdad?, el pago. ¿Quiénes? Los mismos fideicomitentes. Y entonces ahí existe algo curioso con relación a las fibras, que de alguna manera los confunden. Pero oye, entonces ¿para qué los fideicomitieron si ellos mismos los van a poder utilizar? Y entonces la fiduciaria los administra para los efectos de que ellos los utilicen. Sí, pero ya dijimos en qué caso y en qué tipo de fideicomisos. Desde luego van a tener derecho a percibir y utilizar frutos y productos de los bienes fideicomitidos. ¿Cómo? O sea, todavía van a pesar de que lo está administrando la fiduciaria, todavía van a percibir y a utilizar frutos y productos de los bienes fideicomitidos. Pues que se reservaron el derecho. No estamos hablando de fideicomiso, no estamos hablando de reservas de derechos con relación a bienes muebles y sobre los que se reservaron algún derecho el fideicomitente. Naturalmente van a tener derecho a instruir al fiduciario, fíjense a quién, a la enajenación de los bienes fideicomitidos. Es decir, el fiduciario, en el caso de los fideicomisos de garantía con bienes muebles, van a poder enajenar, ¿verdad?, los bienes fideicomitidos, y no nada más los fideicomitidos, pues si también van a pasar a formar parte, ¿verdad?, del patrimonio del fideicomiso, los bienes que fueron afectos más los que se produjeron derivados de esos bienes, pues obviamente que van a poder vender ambos. Lo anterior sin responsabilidad para ¿para quién? Pues para la fiduciaria. ¿Por qué? Porque los instruyó el fideicomitente. Siempre y cuando dicha enajenación se acorda con el contrato de fideicomiso, es decir, ustedes en el contrato de fideicomiso pueden acordar lo que quieran y el curso normal de sus actividades del fideicomitente las puede llevar a cabo. Desde luego en estos casos van a poder cesar, ¿verdad?, los efectos de la garantía fiduciaria y cesarán los derechos de la persecución con relación a los adquirentes de buena fe. Naturalmente acuérdense, ¿verdad?, de la institución del derecho romano y los efectos sobre el adquirente de buena o de mala fe, en este caso solamente sobre el de buena fe, y con relación a los posibles derechos de persecución, quedando efectos en este caso o afectos al fideicomiso los bienes, o quedando los derechos que el fiduciario reciba o tenga fiduciario, o sea, los que ya fueron afectados pero por vía de derechos, tenga derecho a percibir en pago por la enajenación de los referidos bienes. Entonces, en el caso de, ¿verdad?, el fideicomiso de garantía, pues el fiduciario va a poder recibir de los mismos bienes que recibió o que se afectaron en fideicomiso, de ahí va a poder hacer su cobro o su pago, ¿verdad?, con relación a las actividades que realiza. Y ya cuando adviertan el segundo párrafo van a poder ver que el derecho que tenga él o los fideicomitentes, cualquiera sea uno, sean varios, para instruir al fiduciario sobre la enajenación de los bienes muebles, materia del fideicomiso, conforme a lo que ya dijimos,
pues va a quedar extinguido desde el momento en el que se inicia el procedimiento que está previsto en la propia legislación, en artículo diverso y posterior a este, o bien cuando el fiduciario tenga conocimiento del inicio de cualquiera de los procedimientos de ejecución previstos en el libro quinto, ¿verdad? Título tercero bis del propio código, en este caso el de comercio. Y naturalmente, si atienden ustedes a la fracción primera y a la fracción segunda referidas o que ya fueron referidas, pues va a poder ser aplicable solo a los fideicomisos de garantía, no a los de administración, no a los de inversión, que son los únicos que existen, aunque la gente los ande bautizando de mil formas, en los cuales el deudor o un tercero conserve la posesión sobre los bienes muebles. ¿Quién va a ser el deudor? ¿El deudor respecto de qué? De los fideicomisos. Sí podrá haber deudores respecto de los fideicomisos de garantía. Pues claro, ¿verdad? El propio fideicomitente que le incumplió a la fiduciaria y que de alguna manera por eso se formó el fideicomiso de garantía. Y entonces puede serlo también un tercero que conserve la posesión de los bienes muebles, y a ese respecto naturalmente hay que saber cómo opera eso. Desde luego, de lo dispuesto por artículo expreso en la ley general correspondiente y que regula a los fideicomisos en general, las acciones de los acreedores, en este caso que están garantizados con fideicomisos, estamos hablando de acreedores, ¿verdad? Por lo tanto estamos hablando de que necesariamente de fideicomisarios. Hay que tener cuidado a ese respecto. Con relación al fideicomiso de garantía prescriben 3 años. Si no haces valer la acción con relación al fideicomitente o con relación a la propia fiduciaria, en este caso el acreedor pues solamente tiene 3 años. ¿A partir de cuándo? Pues van a ser contados desde la fecha en que se haya dado por vencida la obligación garantizada, es decir, no se cumplió con la obligación garantizada y tienes un término de 3 años para ejercer tu derecho. Y en este caso se va a extinguir el derecho a pedir su cumplimiento, y entonces ¿quién lo va a poder exigir? Recuerden que en el caso de las fiduciarias a las que no se les incumplió y se establece un fideicomiso de garantía, pues van a poder hasta extinguir, ¿verdad?, el fideicomiso derivado del incumplimiento en el término de que no se les haya pagado en el término de 3 años. Pues aquí también se toma en cuenta y se va a atender en este caso al término, ¿verdad?, de los 3 años, y naturalmente para poder pedir el cumplimiento y revertir la propiedad de los bienes objetos de la garantía al patrimonio del fideicomitente. A ese respecto, bueno, pues ya hasta aquí cerramos estos videos. Les doy las gracias, me pongo a sus órdenes. Saben que soy PG Lawyers, que estoy para servirles y que estamos a sus órdenes. Alex Paz, PG Lawyers, prácticamente es lo mismo. Buenas noches.